¿Y si África sancionara a Estados Unidos y Europa? Imagina el temblor global, el reacomodo de poderes, la sorpresa en los grandes despachos de Washington, París, Berlín y Londres. ¿Podría el continente africano, históricamente receptor de castigos, erigirse en emisor de sanciones? ¿Qué pasaría si África, con sus 54 naciones, decidiera cambiar las reglas del juego y golpear con la misma dureza con la que ha sido golpeada durante siglos? Durante décadas, las sanciones internacionales han sido, en la práctica, el látigo exclusivo de Occidente. Estados Unidos, Europa y sus aliados deciden quién debe arrodillarse y quién es digno de prosperar. Han construido un sistema en el que el poder de sancionar es símbolo de estatus global y, a la vez, de sumisión del resto. África ha sido siempre el receptor pasivo, nunca el emisor de castigos. Mientras Estados Unidos y Europa diseñan estrategias de presión, el continente africano ha tenido que conformarse con acatar, sufrir y sobrevivir. Ni una sola vez en la historia moderna un país africano ha impuesto sanciones a una potencia occidental. Incluso cuando las potencias europeas han saqueado sus recursos, manipulado sus gobiernos o intervenido militarmente bajo el pretexto de la estabilidad. Por ejemplo, en el año 2013, Francia intervino militarmente en Mali, y ni la Unión Africana ni ningún país del continente consideró sancionar a París. En contraste, Occidente no ha dudado en golpear a África cuando ésta se atreve a decidir por sí misma. Recientemente, Estados Unidos expulsó a Uganda, Níger, Gabón y República Centroafricana de la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana, castigando sus políticas soberanas con dureza. No es un hecho aislado. Cuando Uganda aprobó leyes polémicas, Estados Unidos reaccionó al instante, imponiendo restricciones de visados a funcionarios clave. La Unión Europea prohibió viajar a líderes militares de Níger tras su golpe de Estado. Así funciona la lógica. Una coalición occidental que penaliza la independencia africana y obliga a sus gobiernos a seguir un guión ajeno, bajo amenaza de aislamiento y ruina económica. La historia está repleta de ejemplos similares. En el año 2001, Zimbabue fue sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tras la reforma agraria implementada por el gobierno de Robert Mugabe, que afectó intereses occidentales. Las consecuencias fueron devastadoras: caída del PIB, hiperinflación y éxodo masivo de talentos. A pesar de la crisis humanitaria, nunca hubo una reacción africana coordinada contra los sancionadores. El continente, una vez más, fue testigo y víctima. Pero, ¿quién habla de sanciones africanas contra Occidente? ¿Qué pasaría si los 54 países africanos se unieran y respondieran con la misma moneda? ¿Quién tendría realmente el control? ¿Podría África, alguna vez catalogada como el continente sin voz, convertirse en el árbitro silencioso del orden global? Lo cierto es que África jamás ha usado este arma, ni siquiera ante abusos y saqueos occidentales en su propio suelo. Esta pasividad tiene causas múltiples: falta de poder, miedo a represalias, resignación histórica y, sobre todo, la ausencia de unidad continental. ¿Por qué? Porque imponer sanciones no es una simple declaración política. Es una jugada estratégica de alto riesgo, que exige coordinación, valentía y visión de futuro. Mientras África no responda, el status quo se mantiene. El continente sigue atrapado en el juego de poderes occidentales, perdiendo soberanía y recursos vitales. Por ejemplo, el sector minero africano, fuente del 80% del cobalto mundial, sigue siendo explotado por consorcios europeos y estadounidenses. Si no actúa, la dependencia y la explotación seguirán marcando el destino de generaciones. Pero si se atreve a sancionar a Occidente, aunque pague el precio económico a corto plazo, podría desatar una transformación capaz de reescribir la historia y el equilibrio mundial. ¿De dónde viene esta poderosa herramienta de las sanciones y cómo ha impactado realmente a África? Para comprender el alcance de este dilema, es crucial conocer cómo surgieron las sanciones y cómo han sido utilizadas como arma de poder global. Empecemos por su origen y la manera en que han afectado a África. Las sanciones, en teoría,
Son castigos legales impuestos por países o instituciones para forzar cambios de comportamiento. En la práctica, rara vez buscan verdadera justicia internacional. Son, en realidad, el instrumento favorito de los poderosos para imponer su voluntad sobre los más débiles. Desde el embargo económico a Cuba hasta las sanciones a Irán, pasando por restricciones a Rusia tras la anexión de Crimea, estas medidas suelen estar guiadas por intereses estratégicos y no por principios éticos universales. En el caso africano, ningún país del continente ha impuesto jamás sanciones contra Occidente. Por el contrario, las potencias occidentales, Estados Unidos, Canadá y todos los países europeos, han hecho de las sanciones su arma predilecta para castigar y doblegar a quienes se atreven a desafiar su autoridad. Cuando un gobierno africano toma una decisión soberana, la reacción suele ser inmediata. Prohibiciones de viaje, bloqueos comerciales, congelamiento de fondos y exclusión de programas de desarrollo. Todo esto se presenta bajo nobles motivos: proteger los derechos humanos o mantener la paz mundial. Sin embargo, la realidad es más dura. Estas medidas rara vez buscan justicia. Su verdadero objetivo es mantener a África bajo control. Por ejemplo, después de la aprobación de la ley anti-LGBT en Uganda, Estados Unidos impuso sanciones en junio, mientras la Unión Europea castigó a militares responsables del golpe en Níger. El mensaje es inconfundible: obedeces a Occidente o enfrentas las consecuencias. El desequilibrio se acentúa por la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sus 5 miembros permanentes, todos con armas nucleares, ostentan el derecho de veto. Esta prerrogativa les permite bloquear cualquier medida que amenace sus intereses y apuntalar sanciones contra los países más vulnerables. Así, el sistema internacional perpetúa la desigualdad y protege a los poderosos. El caso de Eritrea ilustra el problema. En el año 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones acusando al país de apoyar el terrorismo en Somalia y de tener conflictos con Yibuti. Se prohibió la venta de armas y se suspendió la ayuda internacional. Nunca se presentaron pruebas concluyentes. A pesar de los reclamos de la diáspora eritrea, las sanciones no se levantaron hasta el año 2018, tras casi una década de crisis económica. El daño ya era irreversible. Eritrea no pudo acceder a financiamiento internacional, perdió inversiones clave y sufre aún hoy las secuelas en educación, salud y desarrollo industrial. Otro ejemplo paradigmático es Sudán. Durante más de 20 años, Sudán estuvo bajo sanciones estadounidenses y europeas por supuestas violaciones de derechos humanos. El aislamiento financiero y las restricciones comerciales destruyeron su tejido económico, provocando altísimos índices de pobreza y una crisis humanitaria que aún hoy no se supera. Ni una sola vez se planteó una respuesta africana colectiva contra quienes impusieron ese castigo. Mientras tanto, África nunca ha respondido con la misma moneda. Ni una sola vez. Las instituciones africanas, como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, suelen actuar bajo presión occidental. Sus sanciones suelen recaer sobre otros países africanos, nunca sobre quienes realmente explotan el continente. Por ejemplo, en 2022, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sancionó a Mali por un golpe de Estado, pero jamás ha sancionado a Francia por sus intervenciones militares o por el saqueo económico durante el periodo colonial y poscolonial. Esta ausencia de respuesta perpetúa la vulnerabilidad africana. Sin una reacción firme, los países africanos quedan atrapados en un ciclo de castigo y sumisión, con consecuencias devastadoras para su economía y su soberanía. Es como si en una partida de ajedrez un jugador pudiera mover todas sus piezas mientras el otro solo mira. Llegó el momento de analizar la cuestión central. ¿Por qué África no responde con sanciones y qué efectos tiene esta pasividad? ¿Cuáles son los obstáculos reales que impiden a los países africanos tomar represalias? ¿Y qué riesgos y oportunidades traería una nueva estrategia de sanciones africanas? ¿Por qué África nunca responde con sanciones cuando es atacada? Esta paradoja define una de las asimetrías más profundas en las relaciones globales.
Mientras Occidente recurre casi siempre a las sanciones para castigar y controlar, África apenas ha considerado una respuesta coordinada, ni siquiera en su propio continente. La principal razón es la falta de unidad. La fragmentación, alimentada por intereses nacionales y el temor a represalias, paraliza cualquier intento de resistencia. Cuando un país africano desafía al poder externo, el resto suele guardar silencio, temiendo convertirse en el siguiente objetivo. Es un fenómeno similar al que se vivió en América Latina durante el siglo XX, cuando la doctrina Monroe permitió a Estados Unidos intervenir en la región sin temor a sanciones de sus vecinos latinoamericanos. Para Occidente, las sanciones son un arma de presión, no de justicia. No se aplican por violaciones claras de la ley internacional, sino por desafiar intereses geopolíticos o económicos. Así, la legalidad se sacrifica ante la conveniencia, y la coerción sustituye al diálogo. Es una lógica que recuerda a la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética usaban sanciones y bloqueos para forzar lealtades y castigar disidencias, sin importar el sufrimiento de los pueblos afectados. Las consecuencias para África son devastadoras. Las sanciones rara vez logran cambios políticos, pero siempre destruyen economías, cierran mercados y agravan la pobreza de millones. Congelamiento de activos, restricciones a la ayuda internacional y aislamiento. Una condena silenciosa que perpetúa la dependencia. Por ejemplo, durante el embargo a Sudáfrica en la era del apartheid, el país pudo resistir gracias a alianzas alternativas, pero la mayoría de las naciones africanas no tienen esa capacidad de diversificación. En los últimos años, sin embargo, emergen nuevas voces. Instituciones como la Unión Africana y algunos bloques regionales empiezan a cuestionar la sumisión, exigiendo respuestas más firmes ante la presión externa. Países que antes acataban sin rechistar, ahora debaten abiertamente el sentido de seguir obedeciendo a Occidente. En foros recientes, líderes como Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y Paul Kagame de Ruanda han llamado a una mayor autonomía en política exterior. Pero la historia reciente es aleccionadora. El caso de Libia es una advertencia. Sanciones impuestas sin justicia, seguidas de una intervención militar brutal, con organizaciones africanas utilizadas como marionetas. Más allá de Libia, sanciones regionales contra Mali, Níger o Burkina Faso, a menudo dictadas desde fuera, demuestran hasta qué punto África puede ser convertida en instrumento de otros poderes. Incluso en la crisis de Etiopía y Tigray, la presión internacional se sintió mucho más que la solidaridad intraafricana. La pasividad africana tiene un precio altísimo, perpetúa la explotación, la dependencia y la impotencia para decidir sobre sus propios recursos. No responder equivale a aceptar el papel de espectador en la escena mundial, mientras otros definen el destino del continente. Pero la posibilidad de actuar no solo implica riesgos, también abre la puerta a una soberanía real y a un nuevo equilibrio global. ¿Está África preparada para cambiar las reglas del juego? El siguiente paso podría ser más audaz de lo que el mundo imagina. ¿Puede África realmente cambiar las reglas del juego mundial, imponiendo sanciones contra Occidente? Lo que antes parecía imposible, hoy empieza a sonar en los pasillos del poder africano. Cada día más voces exigen que el continente use las sanciones como escudo y arma política, decidido a romper con siglos de sumisión y dependencia de antiguas potencias coloniales. Imagina el impacto si una coalición de países africanos decidiera sancionar a Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. Ya hay propuestas concretas. Restringir la exportación de minerales estratégicos como el cobalto, el litio o el coltán, esenciales para la tecnología global. Si África cerrara el grifo de estos recursos, industrias enteras en Occidente podrían tambalearse. Basta pensar que el 70% de los teléfonos móviles del planeta contienen coltán extraído en el Congo. ¿Qué sucedería si esa fuente desapareciera de un día para otro? Otra sanción en discusión es la expulsión de empresas extranjeras que han contaminado el medio ambiente africano, obligando a Occidente a pagar por décadas de daño ecológico. También se estudian vetos de visado para funcionarios y ejecutivos occidentales,
limitando su acceso al continente y a sus oportunidades de negocio. Algunos líderes africanos van más allá y plantean el desmantelamiento de bases militares occidentales. Expulsar fuerzas extranjeras sería un golpe simbólico y real para la soberanía africana, poniendo fin a una presencia militar que se remonta a la época colonial. Este acto redefiniría el equilibrio de poder entre África y Occidente. Para ilustrar, pensemos en la base militar francesa en Níger, que controla rutas estratégicas de uranio. Su cierre tendría repercusiones inmediatas en la seguridad energética europea. Frente a la posibilidad de represalias, África explora alianzas con otros actores globales. Países como China, Rusia y potencias emergentes de Asia se presentan como socios dispuestos a negociar en nuevos términos, sin las condiciones habituales impuestas por Occidente. Esta diversificación podría minimizar riesgos y abrir puertas a un desarrollo más independiente y sostenible. Por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo liderado por los BRICS ofrece financiamiento sin exigir reformas estructurales neoliberales. Sin embargo, el precio de desafiar el statu quo es alto. Un solo paso en falso podría desencadenar sanciones recíprocas, bloqueos financieros, aislamiento internacional y crisis económicas graves. Pero quedarse de brazos cruzados perpetúa la explotación, la pérdida de recursos y la falta de control sobre el propio destino. La historia de Irán y Venezuela, que han soportado sanciones devastadoras, pero también han desarrollado economías de resistencia, ofrece lecciones sobre los riesgos y las oportunidades de desafiar al poder establecido. El dilema es brutalmente claro. ¿Arriesgarse y desafiar el orden establecido para recuperar la autonomía, o conformarse con la tutela de potencias externas? La decisión no solo afectará el futuro de África, sino que podría alterar el equilibrio geopolítico mundial. Recordemos el embargo petrolero árabe de 1973. Los países productores de petróleo paralizaron la economía de Occidente en respuesta al apoyo occidental a Israel. África podría aprender de ese ejemplo y replantear su estrategia de negociación. Pero, ¿cuán viable es esta estrategia? ¿Qué puede aprender África de la experiencia de otras regiones que ya han jugado el juego de las sanciones? Exploraremos ejemplos concretos de países que se han atrevido a sancionar grandes potencias. ¿Qué riesgos enfrentaron y qué lecciones dejaron para quienes quieren desafiar el sistema global? En 1973, los países árabes miembros de la OPEP impusieron un embargo petrolero contra Estados Unidos y Europa Occidental. En pocos meses, el precio del petróleo se cuadruplicó, provocando recesión y crisis en las economías occidentales. Aunque el embargo no duró mucho, demostró el poder de los países en desarrollo cuando actúan unidos y con objetivos claros. Sin embargo, las represalias no tardaron. Presión diplomática, amenazas militares y, finalmente, negociaciones que devolvieron el control a Occidente. Otro ejemplo es el caso de Rusia tras las sanciones occidentales por Crimea. Rusia respondió prohibiendo importaciones de alimentos europeos y estadounidenses, fortaleciendo su sector agrícola y buscando nuevos socios comerciales. Aunque sufrió pérdidas iniciales, a largo plazo desarrolló autonomía en áreas clave y diversificó su economía. África podría adoptar estrategias similares, apostando por la autosuficiencia y la innovación local. En América Latina, Venezuela y Bolivia han impuesto restricciones a empresas extranjeras como ExxonMobil y Repsol, exigiendo mejores condiciones para la explotación de recursos naturales. Aunque enfrentaron sanciones y presiones, lograron aumentar la participación estatal en sectores estratégicos y mejorar la recaudación fiscal. Estos casos muestran que, aunque el camino es difícil, la defensa de la soberanía puede traer beneficios a largo plazo. ¿Cómo puede África prepararse para proteger sus intereses en un mundo donde las sanciones son un arma política y económica? La primera clave es diversificar sus alianzas. África debe disminuir su dependencia de Occidente y fortalecer lazos con Asia, América Latina y entre sus propios países. Así, reducirá el poder de Occidente para ejercer presión a través de sanciones. Por ejemplo, aumentar el comercio con India y Brasil, o invertir en infraestructuras africanas,
puede blindar a las economías regionales ante bloqueos externos. En segundo lugar, es esencial robustecer las economías regionales, fomentar cadenas de valor propias y aumentar el comercio intraafricano blindará al continente frente a bloqueos externos. Proyectos como el Área de Libre Comercio Continental Africana pueden ser escudos y motores de crecimiento, evitando que el cierre de un solo mercado occidental paralice naciones enteras. Si los países africanos logran aumentar el comercio interno del actual 17% al 40% en 2 décadas, podrían reducir drásticamente su vulnerabilidad ante sanciones externas. La unión es fundamental. Si los países africanos coordinan sus respuestas, podrán imponer sanciones colectivas con verdadero impacto. La acción aislada rara vez surte efecto, pero una postura conjunta puede obligar a Occidente a reconsiderar sus tácticas. Occidente mismo ha demostrado que la presión coordinada multiplica resultados. El ejemplo de la Unión Europea, que sanciona de manera conjunta a terceros países, ilustra cómo la unidad multiplica la influencia política y económica. África también dispone de recursos estratégicos, materias primas, minerales y energía vitales para el mundo. Usar estas riquezas como fichas de negociación puede alterar el equilibrio de poder. Por ejemplo, condicionar la exportación de minerales críticos a políticas justas puede ser una jugada decisiva en la mesa internacional. Si África exigiera mejores condiciones laborales y ambientales para la extracción de cobalto, podría forzar a las multinacionales a invertir en desarrollo local y transferencia tecnológica. No se puede subestimar la fuerza de la opinión pública y la diplomacia. Una ciudadanía informada y activa puede visibilizar las injusticias de las sanciones, generar presión internacional y desenmascarar los dobles estándares occidentales. Herramientas como redes sociales, campañas mediáticas y foros globales son armas de influencia al alcance de todos. El movimiento contra el apartheid en Sudáfrica logró movilizar a millones de personas en el mundo, forzando a los gobiernos occidentales a cambiar su política. Adoptar estas estrategias puede transformar la posición de África, dándole autonomía real y respeto internacional. Pero si se falla, la dependencia y la marginación seguirán marcando el destino del continente. La historia está llena de ejemplos de países que, por no atreverse a desafiar el orden impuesto, se resignaron a la pobreza y la irrelevancia. Entonces, ¿qué pasos concretos debe tomar África? ¿Y qué papel puedes jugar tú como ciudadano informado? Primero, los líderes africanos deben construir consensos internos. Es necesario superar rivalidades nacionales y priorizar el interés continental. La creación de un Consejo Africano de Sanciones podría coordinar respuestas y evaluar riesgos antes de actuar. Este órgano, similar al Consejo de Seguridad, podría definir cuándo y cómo responder a las agresiones externas. Segundo, deben invertir en educación y transferencia tecnológica. Solo una población formada puede generar innovación, crear valor añadido y reducir la dependencia de materias primas. El ejemplo de Ruanda, que ha apostado por la digitalización y el desarrollo tecnológico, demuestra que es posible cambiar el destino de una nación con visión y compromiso. Tercero, es vital fortalecer la democracia y la transparencia. Sancionar a Occidente exige legitimidad interna y apoyo ciudadano. Gobiernos corruptos o autoritarios carecen de la credibilidad necesaria para liderar una estrategia de confrontación. La sociedad civil, los medios independientes y los movimientos juveniles deben ser parte activa del proceso. Cuarto, es esencial reforzar los sistemas financieros africanos. Crear bancos regionales robustos, monedas propias y mecanismos alternativos de pago permitirá sortear bloqueos y sanciones externas. El ejemplo de la zona monetaria de África Occidental, aunque aún incipiente, es un paso en esa dirección. Quinto, África debe impulsar una diplomacia audaz. Participar activamente en organismos internacionales, denunciar los abusos y construir alianzas globales fortalecerá su voz y su capacidad de negociación. La reciente incorporación de Egipto y Etiopía a los BRICS es una señal de esta nueva estrategia. Como ciudadano,
puedes informarte, sensibilizar a tu entorno y exigir a tus líderes políticas soberanas y justas. Cada acción cuenta. Una campaña en redes sociales, una protesta pacífica, una carta a un representante político. El cambio histórico siempre ha comenzado con la suma de pequeñas acciones individuales que se convierten en movimientos colectivos imparables. Regresemos a la pregunta clave. ¿Por qué África jamás ha impuesto sanciones a Occidente, cuando los países occidentales las usan, una y otra vez, para proteger su poder? Aceptar la pasividad es aceptar la misma historia: dependencia, explotación y la renuncia al propio destino. Pero, ¿y si África decidiera actuar distinto? Imagina el impacto de una África unida, con sus 54 naciones coordinando sanciones contra Occidente. No sería un simple acto de venganza, sino un mensaje contundente. La soberanía africana no se negocia. La fuerza colectiva puede realmente alterar el equilibrio mundial. Nunca ha habido sanciones africanas contra grandes potencias occidentales. Eso no las hace imposibles. Las reglas pueden cambiar, si existe unión y coraje. Si los países africanos logran coordinarse, establecer mecanismos de respuesta y aprender de experiencias históricas, podrían convertirse en actores clave de la política global. Algunos dirán que los riesgos son enormes, que la economía y la estabilidad estarían en juego. Pero la mayor amenaza es la inacción. Permanecer inmóviles perpetúa la vulnerabilidad y la dependencia, justo lo que muchos desean romper. El futuro africano no solo depende de los líderes, sino de la voluntad colectiva, jóvenes, comunidades y ciudadanos. Reflexiona. ¿Serás espectador o protagonista de esta transformación? La historia nos enseña que el cambio verdadero ocurre cuando los pueblos se unen para defender lo suyo. Hoy más que nunca, la unidad y la soberanía africana son urgentes. Cada acción, por mínima que parezca, puede impulsar el surgimiento de una nueva África, capaz de mirar al mundo con dignidad, exigir respeto y construir un destino propio. ¿Y tú? ¿Estás listo para sumarte al cambio que podría reescribir el destino de África? La respuesta está en tus manos.